The word Lord, represented in all capital letters in most English Bibles, is known as the Tetragrammaton. It expresses the combination of these Hebrew letters. This name is countless thousands of years old. It is the most holy name of God, given to Moses at the burning bush, the one that most English translations render as I am. The Hebrew letters sound like this: Yud, He, Vav in the modern Hebrew, or Wah in the ancient Hebrew, and then He. Yud He Wah He is also the forgotten name of God, which Jewish scholars and researchers say has a meaning and a pronunciation that was lost because their ancestors have refused to speak it aloud since about a generation before the Roman destruction of the temple in Jerusalem. Today, Yud He Wah He is most often rendered as Yahweh when written or spoken by Christians and others. It is still never pronounced aloud by Orthodox Jews. The pronunciation Jehovah is an older, less accurate rendition of these letters. It originated with the early German translators of the Hebrew language and their sounds, thus the more Germanic sound of Jehovah. Yud He Wah He. Let's investigate the ideographic meaning of the Hebrew letters, Yud He Wah He. An ideogram is a symbol that represents an idea, like the male and female shaped signs that you see on the outside of public restroom doors. Hebrew letters have had ideographic meanings since the most ancient of times. There are several ideographic meanings for each of the letters. Aleph, for example, the first letter of the Hebrew alphabet, can mean both ox or bull. Bet, the second letter of the Hebrew alphabet, represents the words house or tent. But in each case, the ideas represented by each of the letters are very closely related. With all of this in mind, using the ideographic meanings of Yud He Wah He, most commonly accepted by Jewish scholars throughout the centuries, the translation of the letters Yud He Wah He of the holy name of God, symbolically speaking, can accurately be translated as Yud, the hand, He, a window or the meaning behold or look, and Wah, a nail. So, symbolically speaking, the combination of these letters can be accurately and most assuredly translated as Yud He Wah He. Behold the hand, behold the nail. When one considers that Yeshua, or Jesus, in Hebrew means Yahweh is our salvation, then the meaning is even richer. Through Jesus, Yahweh provided our salvation. If you don't believe it, behold the hand, behold the nail. Muy buenos días, tengan todos ustedes en sus casas. Es un verdadero privilegio y un placer estar con ustedes en este su programa Levantando el Velo. ¿Y por qué digo privilegio y placer? Porque una vez más estamos aquí en este lugar tan exquisito, tan delicioso, que es la Costa Marinera. Le damos las gracias a don Ángel Cruz, a Miguel Cruz y a Pedro Seminario por esta bendición que nos dan, por qué no decirlo así, porque es una bendición el poder probar estos exquisitos alimentos. Así David, es. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Esmeralda, muy buenos días a todos ustedes que nos sintonizan. Amigo televidente, estamos en un programa más en una edición más del programa Levantando el Velo. Estamos transmitiendo desde la Costa Marinera, en el mar, donde la vida es más sabrosa, donde hasta todo un pobre donde hasta un pobre se siente millonario. Vea lo que es la abundancia de comida, lo exquisito de los platillos, está de rechupete. La bebida, la naranjada, deliciosa sí, está. Muy rico todo. Omar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy feliz y cómo no estarlo, de estar en este lugar tan bonito, tan agradable, tan cómodo. Pues Dios les bendiga a todos los que están viendo este nuevo programa de Levantando el Velo. Síganos viendo a través de su televisor. Me gustaría agradecer también a la producción de TV Azteca, que está haciendo un buen trabajo para que este programa pueda llegar hasta sus casas. Gracias, Junior. Gracias, Ricardo, por ese apoyo que
están haciendo para con este programa. Claro que sí, muchísimas gracias. Así es. ¿Por qué no también reconocer y dar honor a Así quien es. se merece el honor, verdad? Para empezar, tenemos un programa un poco controversial, se podrá decir. Sí. ¿Por qué? Como lo que manejamos aquí. Bueno, el tema de hoy es, ¿Jesús es Dios? ¿Usted qué cree allá en casa? ¿Qué cree? ¿Jesús es Dios o Jesús es una persona o Dios es otra persona? ¿Qué es lo que usted cree en casa? Bueno, para ello estamos aquí para responder esta pregunta, si Jesús es Dios. Y por eso vamos a empezar, Omar, con Sí. la primera pregunta, que es, ¿quién es Jesús? Para eso, David, me gustaría que empezaras tú. ¿Quién es Jesús? Bueno, vamos tomando como referencia la palabra de Dios, creo que es lo más importante. Vayamos por favor a el Evangelio de Jesucristo según San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Escuche la palabra de Dios. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y del infierno, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que Jesús era el Cristo. Bien, en este pasaje vemos que Jesús hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles dicen, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías, qué sé yo. Y casi veo a Jesús que decir, sí. Ya me respondieron, pero a mí lo que más me interesa es saber qué piensan ustedes, La opinión de ellos. mis llegados, mis discípulos, mis talmidim. Entonces dice la palabra de Dios que Pedro, lleno del Espíritu A ver, Santo, dijiste talmidín. Yo quiero talmidim, ¿qué es lo que significa? discípulos. Ok, en porque hebreo. la gente no Cierto. entiende. Bueno, algunos. Bueno, algunas personas no conocen el Mi significado. generación del instituto sí lo entendemos porque así nos llamamos, Sí. discípulos. Entonces tú estabas en un punto donde decías que los discípulos se preguntaban, ¿quién es? Más bien Jesús. Jesús les preguntaba, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Exacto. Porque solamente escuchaba lo que la gente decía, que era el discípulo, que era el Mesías, que era esto, que era Dios. Pero en realidad Jesús quería saber lo que los discípulos ¿Qué había en sus corazones? querían saber, ¿verdad? Exacto. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le repite a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En hebreo le dijo, Atajuja ben Elohim Eloheia. ¿Qué traducido es? Que traducido es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, le atinaste, Pedro, tú eres hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne. Tú eres Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y aquí hay un problema, lo tocaremos Muy en otro controversial programa, también. es tema para otro programa. Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién? ¿Sobre Pedro? No, Pedro no es la roca. Sobre lo que Pedro dijo, sobre las palabras de Pedro. ¿Cuáles son las palabras de Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual nosotros los cristianos fundamentamos nuestra fe. No tenemos nuestra fe fundamentada en Pedro. Pedro lo negó después. Aquí lo importante fue lo que Pedro dijo, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es. Por tanto, aquí tú me haces una pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo del Dios viviente, pero no porque sea el Hijo del Dios viviente, Él no es Dios. O sea que es la misma persona. Es la misma persona. Mira, vayamos a Juan 5:20, 5:23, esto es muy importante, y veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús y de la honra. Sabemos que el único digno de honra y de alabanza es Dios. Pero qué curioso, mira, Juan 5:23 dice,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Aquí hay un problema con aquellas personas que dicen que Jesús no es Dios. No le están dando la honra de vida, porque Jesús es Dios. Es más, Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice literalmente, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conoces. Aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? Omar, ¿quién es Jesús? ¿Tú qué opinas? ¿Qué Exactamente. puedes aportar a eso lo que David acaba de decirnos? ¿Quién es Jesús? Jesús es la imagen Del Dios de ese invisible. Dios invisible. Así es. Colosenses. Exactamente, de ese Dios que creó todas las cosas, Voy a ir a ese pasaje en lo que tú comentas eso. que no lo vemos con nuestros ojos físicos, mas sin embargo fue visto por el hombre, encarnándose en Cristo, en el Mesías. Hace 2000 años Él estuvo en esta tierra, Él se manifestó visiblemente al ser humano y caminó en esta tierra Segunda de Timoteo. y predicó en esta tierra. El mismo Dios, ese Dios invisible que el Antiguo Testamento nos habla que Sí. por nadie había sido visto, se revela por medio de Jesucristo. Aquí tengo el pasaje que comentas de Colosenses. Me gustaría que preste atención, apunte ahí. Colosenses 1, 15 y 16. Dice, Él es la imagen invisible, Del Dios el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueran creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted quiere ver a Dios, tiene que ver a Jesús. Así es. Fácil. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Jesús y los dioses paganos? Pero para poder contestar esa pregunta, Omar, ¿quiénes son los dioses paganos? Un ídolo pagano, Dios pagano, es Dios entre comillas, ¿no? Hablando. Sí, Dios con D chiquita. Exactamente. Porque no tiene poder. Es una deidad o algo Falso, creado deidad. por el hombre a lo cual se le rinde culto o se le rinde adoración o homenaje, alabanza. Quiere decir que una piedra, hasta una piedra puede ser un dios pagano. Exactamente. Exacto. Como en otras culturas, por ejemplo, las vacas, cualquier cosa, una planta, algo, ya la hacen un dios. Exacto. Pero ese no es el punto. El punto es que hay diferencia hay entre Jesús y un dios pagano. David, ¿qué diferencias encontramos entre Jesús y un dios pagano? Fácil. Los dioses paganos que no tienen vida en sí mismos, estamos hablando de imágenes, esculturas, pinturas, qué sé yo, lo que la gente se quiera colgar, no tiene vida, es materia Hecha sí, por el hombre. hecha por el hombre. Eso sabemos que es falso. Ahora, hay personas que se han proclamado dioses o que la gente los ha querido deidificar. Exactamente. Ejemplo, estamos hablando de entre las diversas religiones, los islamitas adoran a Mahoma, pero Mahoma murió y la tumba está ahí. Los chinos adoran a Buda, usted va a China y encuentra la tumba de Buda. Esa mención es de una canción, me acuerdo de una canción donde dice que Mahoma está todavía en la tumba. Exacto. Y Jesús no está en una tumba. Para allá voy. Usted va a todas las tumbas de aquellos personajes que la gente los quiso deidificar o que ellos mismos quisieron llamarse o proclamarse dioses o Dios. Va y encuentra las tumbas con los cuerpos ahí enterrados. Pero usted va a Jerusalén y va donde la tumba de Jesús y está vacía. Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Exacto. Diferencia entre Jesús y un dios pagano. Ajá. Me viene la mención. Jesús murió, pero resucitó. Jesús aún habla. Exacto. Aún lo sentimos, lo escuchamos. En cambio, un dios pagano creado por el hombre no escucha, no habla. O sea, no tiene ningún Es movimiento. materia inerte. Es materia, solamente es creada por el hombre. No puede escuchar el clamor de las personas. Así como Jesús escucha nuestro clamor, estos dioses no lo pueden hacer, ¿cierto, Exactamente. Omar? Así es. Cuando hablamos de los dioses paganos o los ídolos, los podemos clasificar en dos grupos. Están personas, seres humanos como tú, como yo, Sí. a los cuales se les rinde honor, que se deidificaron. Por ejemplo, los emperadores romanos eran humanos
pero ellos se endiosaban y pedían que las personas le rindieran honor y se autoproclamaban dioses. Ok. Y están los dioses o ídolos que son creados por el mismo hombre, por medio de la imaginación. Por ejemplo, ¿qué Ajá. tal si el ejemplo nos los das regresando de cortes? Pero Exactamente, antes de bueno. mencionar que estamos Sí, en la costa, en la costa marinera. mariscos, Regresamos. la primera. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10:30 por Azteca 7. Si sufres de alergias en los ojos, enfermedades del nervio óptico, estrabismo, necesitas de una adaptación de lentes o buscas un oftalmólogo con experiencia en cirugía láser de catarata, la doctora Gloria Osuna te espera. Haz tu cita al 954-0497. Además, contamos con atención especial para niños. Doctora Gloria Osuna. ¿Sufres de mal olor en los pies, hongos, uñas encarnadas u otros padecimientos? Necesitas un pedicure especializado y solo en Todo para sus pies lo puedes encontrar. Además hacemos manicure y aplicación de gelish. Haz tu cita en una de nuestras 3 sucursales: Gran Plaza, Galerías y Plaza Sendero. Todo para sus pies. Una buena visión es determinante para el desempeño laboral y escolar. Ve con precisión, ve a Galería Óptica, con más de 1000 armazones a elegir, adaptación de lentes de contacto y graduaciones especiales. Examen de la vista profesional por el optometrista José Luis Machado. Visítanos en Insurgentes 216 Poniente, Fraccionamiento Flamingos. Regresamos, estamos con ustedes en este su programa Levantando el Velo desde La costa marinera. Mire, naranjada, pero de primera. Sin antes hacerles una atenta invitación a que usted y su familia vengan a probar estos deliciosos mariscos. Así es. Que están de lujo, están deliciosos, la verdad, no pueden quedarse en casa. Pero bueno, regresamos a las preguntas, nos quedamos contigo, Omar. Nos quedamos y nos hacías mención tú entre la diferencia que hay entre Jesús y los dioses paganos. Exactamente, sí. Mencionaba acerca de los ídolos que el mismo hombre se ha encargado de inventar, que viven en la mente o parte de la filosofía de las personas. Sí. Por ejemplo, vayamos al tiempo de los griegos tenían muchísimos dioses, ellos creían en el Olimpo, que era como el cielo que nos muestra la Biblia, pero politeísta. Muchos dioses, se menciona a Zeus, se menciona Afrodita. a Hades, Hércules y una gran cantidad de dioses. O semidioses. O semidioses, exactamente, el caso de Hércules. Entonces esto era parte de la cultura griega, pero más sin embargo son personajes que nunca existieron. Ok, Exactamente, nunca existió Zeus, nunca existió... son inventos, Exactamente. historias La mente de inventadas. la gente. Por eso se llaman mitos. Y esos mitos todavía existen en las películas. Ah, existen. claro que sí, Y se siguen renovando las películas. exactamente, Ay, Muchas Sí. gracias. exactamente. Miren, aquí tenemos Gracias. un pie de plátano. este es mío. Presta para acá. delicioso. David envidioso no nos va a combinar, pero vénganse ustedes aquí a la costa marinera. Omar, ¿por qué en algunos casos o en algunos grupos niegan la divinidad de Jesús? Pero para esto, si usted no sabe cuál es la divinidad de Jesús, estamos de acuerdo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así Las es. 3 personas en una sola. Entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué en algunos casos o en algunos grupos niegan este hecho, esa divinidad? Bueno, suele pasar por malinterpretar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y no podemos meter mano y torcerla. Tenemos de tener cuidado al estudiar la Biblia, entender que la Biblia se interpreta a sí misma. Sí, Entonces, estudiar la Biblia o interpretar textos descontextualizados o usando mis propios métodos de interpretación, esto hace que la Biblia se le quite credibilidad. exactamente o que se diluya vaya el mensaje. Y en el caso de Jesús hay muchos grupos que por malas interpretaciones de la Biblia, sacarla fuera de contexto o interpretarla de una manera privada, esto hace que haya muchos errores Ya, doctrinales dame. en cuanto qué bárbaro, Se acaba. ¿verdad? En cuanto a la divinidad de Jesús. Sí. David, Dime.
que puedes aportar a este hecho donde los grupos o algunas personas niegan la divinidad? Bueno, como lo comenta Omar, cuando la persona niega la divinidad de Jesús está en un gran problema, porque vamos a ver lo que la palabra de Dios dice acerca de estas personas. Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Todos lo conocemos, o la gran mayoría de los que profesamos la fe cristiana, dice, Sí, porque de compromiso. tal... es mío, Esmeralda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Para que todo aquel... a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Luego veamos lo que dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estamos hablando de la salvación solo en Cristo Jesús. El que no cree no es... el que en Él cree no es condenado. ¿Ve? El que cree en Jesús tiene salvación. Pero el que no cree en Jesús, ¿en qué? Yo puedo creer en Jesús como hombre, sí, eso está bien. Pero no habla de esto la Biblia. La Biblia habla de su divinidad. Por tanto, todo aquel que no cree en la divinidad de Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre en el cual todos somos salvos? El nombre de Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran buenas. Toda aquella persona que dice que Jesús no es Dios, sus obras no pueden ser buenas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz es Cristo. Y no viene a la luz, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso, el problema radica, como dice Omar, la mala interpretación, un mal adoctrinamiento y un corazón duro. Porque nadie puede decir que ama a Dios si tiene un corazón duro y no acepta a Jesús y le quiere quitar sus atributos, su deidad. Porque así como Dios es invisible, Dios en su soberana voluntad decide usar la imagen de Cristo para hacerse visible a los hombres. Por eso que Colosenses 1:15 y 16 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ahora, me gustaría que tomáramos en cuenta este pasaje, porque es bien importante para la fe cristiana. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios con D mayúscula fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. ¿Los ángeles veían a Dios antes de Jesús? No, porque Dios es Espíritu y lo vimos desde el primer programa. Por eso que dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Sí. Antes de Jesús los ángeles no podían ver a Dios. Y una vez después de Jesús los ángeles pudieron verlos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Predicado a los gentiles, a las naciones. ¿A quién estamos predicando? A Jesús. Creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si dice que es recibido en gloria, ¿quién es el que está glorificado? Jesús. Jesús es el que está en el trono. Juan vio un solo trono y en el trono uno sentado. Y para poder ver a Dios, ¿quién es el que está sentado en el trono? Jesús. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Del Dios invisible. David, entramos ya a la siguiente pregunta. Y en esta siguiente pregunta tú ya nos diste un argumento. La pregunta es así: ¿qué argumentos bíblicos podemos dar para afirmar la divinidad de Jesús? Ya nos acabas de dar un argumento bíblico, porque no podemos dar un argumento si no es basado en la Biblia. Dentro de su contexto. Dentro del contexto, porque así fuéramos a hablar cosas solamente de nosotros, exacto, ¿verdad? Pero eso viene respaldado por la divinidad de Jesús. Así es. Y fíjese, sí, Esmeralda, algo bien importante, no solamente el Nuevo Testamento habla de la divinidad de Jesús, ya desde el Antiguo Testamento Jehová está dando testimonio de Él mismo. Dice, porque mirarán a mí, a quien traspasaron. Zacarías, versículo 12, capítulo 12, versículo 10. Está hablando Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Y no dice lo mirarán a Él, dice mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Y quién está hablando ahí? Jehová de los ejércitos. Ahora, si usted se va a Isaías 9:6, dice,
porque niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte con D mayúscula, Padre eterno Y príncipe de paz. y príncipe de paz. Así es. Desde el Antiguo Testamento se está hablando de Jesús como Dios. Omar, que un argumento bíblico donde nos puede afirmar la deidad de Jesús. Así es. Aparte del que David ya nos dio. Claro. Otro argumento bíblico, por favor. Juan en su evangelio, él narra estas cosas. En el primer versículo, de hecho, dice Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok. Y este era en el principio de todas las De cosas. todas las cosas. Así es. Entonces Juan está testificando de que Jesucristo es Dios. Y tenemos el testimonio de Cristo mismo, de cuando Él viene a esta tierra, Él demostró que no era un hombre común, un hombre cualquiera como muchas personas lo creen. Hay quienes creen que Jesús existió, pero que era un humano común, un carpintero, un predicador, un profeta. Esa era la imagen que tenía de Jesús. Y por eso es que le hace la pregunta a los apóstoles. Y es parte de... Exactamente. Porque es parte de su vida, porque Jesús no solamente es espíritu, sino recordemos también que Jesús nació, fue un niño, y creció como una persona normal, también Exacto. trabajó y tuvo como profesión carpintería. Tuvo la parte humana. Él Tuvo vivió la como parte hombre. humana. Y empezó Jesús su ministerio a la edad de 30 años. Exacto. Y este ministerio nada más duró 3 años. Exacto. Que a los 33 años Jesús murió en la cruz, pero no murió, sino que resucitó. Y es ahí donde también se hace parte de la deidad de Jesús. Exacto. Porque Jesús le dijo a los discípulos, ciertamente yo me voy a ir, pero no se van a quedar solos, porque les voy a enviar al Consolador. Así es. Que es parte de la deidad, que es el Espíritu Santo. Así es. Me llama mucho la atención una de las palabras de Jesús. Dice, aquí no los dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfanos? El Padre. Jesús también es el Padre, lo está diciendo desde Isaías, desde el Antiguo Testamento, porque Dios es uno. Por tanto, el querer quitarle la divinidad a Jesús es un terrible problema que tiene consecuencias a la eternidad. Ok, así que no estamos solos. Tenemos a Jesús en nuestros corazones. Tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero también tenemos al Consolador, Exacto. que es el Espíritu Santo. Exacto, que tiene por nombre Jesús. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, invocado, cuando estamos en la gracia, y en la gracia es la dispensación que corresponde al Espíritu Santo. Y en esta etapa de la gracia, ¿en qué nombre son reprendidos los demonios? En el nombre de Jesús. ¿A qué nombre responde el Espíritu Santo cuando hay una enfermedad? En el nombre de Jesús. Por lo tanto, David, tenemos que tener muy cuidado con el Espíritu Santo. Exacto. Porque la palabra de Dios dice que todo pecado nos va a ser perdonado, menos uno, La blasfemia contra las el Espíritu blasfemias Santo. contra el Espíritu Santo. Pues creo que el tiempo nos El tiempo se nos ha ganado. acabó. Nos ha ganado. Quisiéramos seguir platicando y platicando de todo eso y disfrutando Nos apasiona. de estos delicias. Así es. Nosotros nos vamos, les damos las gracias y también le damos las gracias a la Costa Marinera. Así es. Que tengan un excelente día. Dios Dios les les bendiga. bendiga. Bye. Hasta luego. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen
a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó. Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo